física atómica, pues probablemente es el de la superconductividad de alta temperatura. Entonces, ustedes saben que la superconductividad pues, fue explicada a través del trabajo de Martin Cooper y Schrieffer a mediados del siglo XX, y posteriormente se descubrió la existencia de unas arcillas superconductoras que se considera de alta temperatura porque ocurría pues, a temperaturas mucho más altas de lo que se había encontrado la superconductividad, es decir, en el orden de liquefacción del nitrógeno. En este caso, pues, 196 grados centígrados. Desde entonces se ha tratado de encontrar una explicación microscópica, cuántica, de este fenómeno. Y se han hecho muchísimos avances en donde se han caracterizado fases, pero hasta el momento no hay una explicación limpia del mismo. La siguiente, por favor. Entonces, lo que sucede es que recientemente se ha podido... Entonces, bueno, lo que se logró aislar es que en estos sistemas, en estas arcillas, en general, digamos, los cupratos, se logró aislar la idea de que el primer paso para explicar las propiedades de estos materiales se podía pensar en explicar que un agujero y no un electrón fuera el que se moviera en una red magnéticamente ordenada. Entonces, la conducción, por supuesto, la pensamos a través de los electrones, la superconductividad estándar la pensamos a través de la formación de un par bosónico, que es los pares de Cooper, en donde dos fermiones adquieren una correlación, se presentan como un bosón y así pueden moverse sin resistencia, pero en el caso de la superconductividad de temperatura se ha pensado que se debe a los agujeros en el material. Entonces, los agujeros se vuelven portadores de carga convirtiendo el material en metálico, aunque pueda ser un aislante, ¿no? al pasar bajas temperaturas. Y la siguiente, por favor. Entonces, recientemente, en el terreno de la física atómica, Dele clic, y luego lo paso. ¿Ya llegó? No, Cooper. Bueno. Ok, muchas gracias. Perdón por los tropiezos ahí con mi presentación de falleció también. Entonces, los gases atómicos ultrafríos se han convertido, ustedes saben, en una plataforma para la simulación cuántica, es decir, tomar sistemas más complejos y simularlos de manera limpia a través bueno, limpia, ¿no? Porque, por ejemplo, los sistemas de estado sólidos son mucho más sucios a la hora de crearlos, pero en el caso de los sistemas atómicos, pues al emplear átomos ultrafríos y láseres, uno puede entonces simular otros sistemas y tratar de encontrar explicaciones o establecer paralelismos entre esos fenómenos, y de eso trata esta charla más que nada, ¿no? Les voy a contar que inspirados en estas plataformas que recientemente se están desarrollando y donde se puede crear antiferromagnetismo cuántico, se ha pensado en que se puede encontrar una explicación de la superconductividad de alta temperatura a partir de sistemas atómicos. ¿Okay? Ese es el takeaway de la plática. Y en los últimos años pues, me he metido a tratar de entender el problema de superconductividad de alta temperatura y les voy a explicar la física detrás de eso y dar un poco de perspectivas. ¿Okay? Entonces, el punto importante es que se ha logrado a través de la interacción entre gases atómicos crear o simular la existencia de magnetismo en redes ópticas. ¿Okay? Sí, por favor, las... Y no solo eso, ¿no? Eso fue hace unos años, en 2003, o sea, ya va para 10 años. En los últimos 2 o 3 años, ahora es posible, como pueden ver en las figuras de ese lado, observar precisamente cuál es la población digamos, el equivalente a lo que serían los espines electrónicos en un sólido, pero en estas redes de sistemas atómicos ultrafríos, ¿no? Incluso con pinzas ópticas se pueden agarrar algunos de los objetos y entonces ahora es posible observar directamente la formación de estos fenómenos. Bueno, entonces la siguiente, por favor, ahora les voy a contar, ¿no? cuál es más o menos la historia que se siguió desde hace 30 años, ¿no? Y que yo quedé atrapado en los últimos años. ¿No? He estado tratando de entender esto. Entonces, la descripción básica para pensar esto es el hamiltoniano de Fermi. En ese caso, la siguiente, por favor, que tiene otro diagrama para ver. En este caso estamos pensando en una red bidimensional donde tenemos espines, o sea, electrones, que pueden estar con espina hacia arriba, espina hacia abajo, ¿no? También tenemos el estado donde no hay un electrón o están los dos encontrados
arriba y abajo. Y entonces el Hamiltoniano de Fermi-Hubbard es el que se cree que contiene el secreto para explicar la superconductividad de la temperatura. Y es muy sencillo, tenemos un término de salto entre sitios, o sea, los electrones pueden saltar entre los sitios, y un término de interacción entre sitios. O sea, si llegan dos electrones, pues pueden interactuar ahí respetando el principio de exclusión de Pauli. Entonces la idea es que a partir de ese Hamiltoniano uno puede pensar que si uno tiene esta red que es antiferromagnética, es decir, todos los espines están acomodados en esa estructura del tablero de ajedrez donde hay espines hacia arriba y hacia abajo, entonces podemos llegar del Hamiltoniano de Fermi-Hubbard a un sistema en donde si hay antiferromagnetismo, cuando metemos un agujero, podemos explorar cómo este agujero se va moviendo y transportándose en esa red. Y entonces explicar la superconductividad a alta temperatura. Entonces, los dos parámetros originales importantes son la fuerza de salto que esté y la interacción de sitio que sube. Y resulta que podemos crear un acoplamiento de intercambio, que es ese parámetro J, en donde vamos a meter una movilidad para esos agujeros. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, por favor, la siguiente. Y entonces, a partir de eso, uno toma el Hamiltoniano de Fermi-Hubbard, estoy haciendo la historia corta, uno hace una transformación de operadores de Hubbard de una capa, la siguiente, son varias, luego transformación de número 2, una teoría perturbativa para capa medio llena, y llegamos a lo que se conoce como el Hamiltoniano de TJ, donde ahora ya no es D con U, sino es el término, el primero que nos dice el movimiento de los espines, y otro término que tiene, si lo pueden ver ahí del lado derecho, todo el carácter de un Hamiltoniano de Heisenberg. Entonces, en ese sentido estamos pensando que tenemos un fondo magnético y ahí se van a mover los espines. ¿Okay? Después hay otras transformaciones, otra transformación de pseudo-spin, otra transformación que se llama fermión-esclavo, luego una transformación número 5, que es la transformación de Holstein-Prima, y finalmente otros dos pases de diapositiva, otro más, exacto, ahí lo dejamos, una transformación de Bogoliubov, y vamos a llegar a un Hamiltoniano que se llama el Hamiltoniano del polarón magnético. Entonces, ¿cuál va a ser la lección de esto? De un sistema de espines que en su estado base tiene una característica antiferromagnética, para poder explicar el transporte de energía en el material, vamos a irnos a una representación de un cuasipartícula, en donde vamos a describir el movimiento de los agujeros interactuando con las excitaciones magnéticas que el mismo agujero produce en el fondo antiferromagnético que aparece de ese lado. ¿Okay? Y entonces nos vamos a ir a una descripción muy simplificada en donde vamos a estar con un agujero interactuando con ondas de spin generadas a partir del movimiento del agujero en el material. Entonces, digamos, si yo tengo un agujero y se mueve, eso significa que un electrón se pasó de este lado con su spin hacia arriba, y entonces al moverse de ese lado cuesta cierta energía porque se enfrenta con los electrones que estarían también en la misma dirección de spin, ¿no? Y entonces hay una energía de intercambio. Bueno, entonces a la siguiente. Y entonces a partir de eso, la descripción, como les comentaba, era la de un agujero que lo vamos a partir a ese mismo agujero como un color, una nueva partícula, ¿no? En inglés es más fácil, ¿no? Bueno, si no es el olor, pero no es. Y un magnon, que son las excitaciones de spin, las ondas de spin en la red. Y entonces resulta que si llega este Hamiltoniano, que es el Hamiltoniano del polarón magnético, se llama polarón inspirado en el movimiento de los electrones en el sólido, porque en el sólido se mueve un electrón y se viste de las oscilaciones, que son los fonones. Aquí es un agujero, el color vestido de las excitaciones magnéticas. Y entonces, lo interesante de ese sistema, o sea, lo que lo hace muy extraño ese sistema y por lo cual ha provocado tanto discusión y demás, es que es un Hamiltoniano que no tiene energía cinética. ¿Sí? Es un Hamiltoniano, como pueden ver, en esta primera parte, que son los magnones, las excitaciones de spin, tienen energía cinética y está dando esta expresión. Pero resulta que el Hamiltoniano de los colones no tiene energía cinética. Entonces, la energía cinética de estas cuasipartículas va a aparecer solo por la interacción. Es decir, entre más interactúe, entre más armonice el agujero, más fuerte va a ser la interacción de los magnones, y entonces vamos a poder asociar una energía cinética como un resultado de física de muchos cuerpos. Entonces, la siguiente. Y entonces, para contarles más o menos lo que hicimos, la idea es esa: pensamos en un color vestido, eso es una cuasipartícula, vestido de excitaciones magnéticas, en donde en realidad lo que está pasando es que si tenemos el color en una subred, digamos, le cae el magnón, la siguiente, por favor, de ahí salta otra subred,
y entonces así se va transportando vestido de esas instituciones. Entonces es un fenómeno de interacción fuerte, en donde se va moviendo el objeto. Y ahora la idea es que la superconductividad va a surgir a partir del apareamiento de los colores vestidos por los martines. Y entonces, por favor, la siguiente. Esas serían los pares. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos estudiado el propagador del color sobre el fondo antiferromagnético, algo que ya se había hecho hace 30 años. La siguiente, por favor. Utilizando técnicas diagramáticas, es decir, revisar el propagador del color, calcular la ecuación de Dyson de encontrar su arco de energía que describe las interacciones repetidas del color cuando salta de su red y se va interactuando con las ondas de espíritu. Y entonces eso nos da esa perspectiva del lado derecho, donde vemos que esa señal de la distribución espectral de la función que se obtiene a la función de pi es el polarón magnético o este color vestido de imágenes. Y va a tener una distribución espacial. Y entonces lo que hicimos, la siguiente, por favor, que es una colaboración con Christian Nies y con Georg Brun, Max Planck y la Universidad de Argos, respectivamente, fue emplear una función de onda que se puede calcular a través de esto, ¿no? Una para hacer resumar los diagramas de Feynman. Todos estuvimos batallando un tiempo hasta que Christian se dio cuenta de que se podía hacer una triple suma del infinito. Si quieren más detalles, Feynman puede platicar, para describir la distribución espacial del color, en particular la magnetización, ¿no? Entonces, esas son figuras donde, dependiendo de en qué región de momento de esta energía cinética resultante que obtiene el color por las interacciones, podemos explorar pues la forma que toma en la magnetización alrededor de esta ecuación. ¿Y por qué eso nos interesa? Porque experimentalmente es parte de lo que se ha podido observar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya para terminar, ¿no? Lo que quería mostrarles es esta conexión que existe entre la materia condensada o el estado sólido y la física atómica a través de técnicas para estudiar los sistemas de muchos cuerpos. Y entonces, pues ya lo sabemos, ¿no? Las sistemas de átomos que ópticas pues, presentan una oportunidad única para explorar problemas fundamentales, en este caso de la superconductividad de la alta de Platón. Y lo que hicimos pues, en este trabajo fue estudiar la teoría para describir el movimiento de un color a través de una teoría diagramática y analizar el perfil espacial de la fase magnética. Entonces, lo publicamos al final del año pasado en RD. La siguiente, por favor. Y entonces, pues, ahora la idea es, y es un trabajo que terminamos esta separación, es buscar justo explicar el apareamiento entre estos colores para encontrar pares de cúteros, que serían los equivalentes para los sistemas que describen su superconductividad. Y entonces ahí nada más les muestro un esquema de todos los diagramas de Feynman que uno tiene que meter para tratar de explicar este extraño sistema de cuasipartículas, pero cuasipartículas que contienen energía cinética. ¿Cuáles son los retos experimentales? El gran problema experimental es que no se ha logrado bajar la temperatura en el sistema atómico lo suficiente como para tener los rangos de energía que se predicen o que hemos encontrado con el apareamiento de esas cuasipartículas. Se requiere, o sea, es un sistema de gases ultrafríos, pero aún así tiene cierta temperatura que debe ser bajada para que la escala térmica no supere las escalas de estas variables como cuota o tegeles nucleares. Y, más importante, las escalas de ligadura de las posibles de estas cuasipartículas. Y eso es lo que quería contarles hoy. Les agradezco mucho su atención y pues son bienvenidas preguntas y también si pueden acercarse para hacer toda esta respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas? Lo que están haciendo entonces es la descripción que nos partículas que ayuda ¿no? Pero estas partículas reales no llegan bien. Bueno, claro. La pregunta que me hago es ¿cuál es la área de esta red para que se formen? Van a ir recibiendo creándose de ya las distancias mínimas de estas. Claro, sí, ya, te respondo en dos partes rápidamente, ¿no?
A ver si puedo regresarme porque... dice que se produjo un error de conexión de red. Sí. Bueno, ok. Entonces, sí, resulta que había una figura por ahí que tenía una distribución espectral. Entonces, el piquito. Entonces resulta que a pesar de que son cuasipartículas, están bien localizadas en energía. ¿No? Entonces, lo que va a suceder es que si ese es justo el problema. Si tú aumentas la interacción entre las cuasipartículas y el fondo, entonces si hay más energía, entonces se va perdiendo la descripción de cuasipartículas y necesitas más y más de la red para describir. ¿No? Entonces ahí hay un compromiso porque los tamaños de red, ¿no? Nosotros creemos que son superiores a experimentales, creemos que son suficientes para observarlos, pero al mismo tiempo a esa región es complicada porque se empieza a destruir la cuasipartícula. ¿No? Entonces, ese pico que veíamos ahí, ese es el pico de cuasipartícula y después vienen excitaciones magnéticas. Si empieza a aumentar la interacción, el contenido espectral se va moviendo a las excitaciones y entonces te va desvaneciendo. ¿No? Entonces, creemos que en los tamaños experimentales que hay, que estaba mostrando más o menos, que son pequeños, es posible. Claro, pero por eso el problema de la superconductividad de alta temperatura ha sido complicado. Porque aquí ni siquiera estamos llegando a describir como algún gas o algo. Entonces, simplemente tratar de encontrar el apareamiento, ¿no? La posibilidad de crear pares de estas cosas. Muchas gracias. Una más, muy rápido. ¿Qué tan lejos está? Creemos que sí es viable. O sea, no está tan lejos en temperatura. O sea, digamos, los factores, o sea, el factor más o menos donde aparece la ligadura es J, potente J, aproximadamente 0.5, una cosa así, ¿no? Y las energías son como puntos eso. Y térmicamente anda como puntos 7, una cosa así. Es grande, pero o sea, yo creo que en los próximos años va a ser posible bajarlo. Porque es posible, de hecho, o sea, uno de por lo cual nos interesó esto, es porque lograron ver la estructura magnética alrededor de todo, ¿no? Pero es una cosa, saber esa estructura magnética y esta magnetización. El problema es lograr la ligadura, porque son energías más bajas. Muchas gracias. Por favor, agradezcamos de nuevo al doctor Miguel Ángel Astromechea. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente plática. Estará dada por el doctor Fernando Ramírez Martínez, que está en línea. Doctor, ¿nos escucha? Con el micrófono. Doctor, ¿nos escucha? Fernando Ramírez. Estoy. Sí, nosotros lo escuchamos y lo vemos. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Sí, no. Espérenme un segundo.